Buenas noches con todos. Hoy día tenemos un magnífico programa. Vamos a conversar con dos personas muy importantes. Una de ellas es Diana González, que es congresista de la República por Avanza País, representando a la región Arequipa. Y también va a estar con nosotros Daniela Ibáñez, que es una excelente joven analista política. Ambas son jóvenes y además Daniela es además creadora del contenido WINAC, es importantísimo, y creo que además ha formado una asociación con un grupo que se denomina Somos Libres, ¿no? Se denomina Somos Libres, y que vamos a conversar sobre eso seguramente en algún momento del programa. Yo quiero agradecerle a Diana la gentileza y también a Daniela la gentileza de estar aquí con nosotros, conversando sobre la coyuntura política que nos hace temblar todos los días. Entonces, vamos a ver qué cosas tenemos para conversar, porque tenemos muchas. Siempre tenemos, cada semana es peor, creo, que la anterior. Pero hoy día sí podemos empezar, creo yo, con opiniones de Diana y de Daniela sobre lo sucedido recientemente, que es la noticia del día, lo sucedido con la renuncia del ministro del Interior, Mariano González, sus presencias en diferentes medios televisivos y de comunicación, y cuál es la verdadera situación sobre lo que se ha presentado, que realmente es preocupante para todos, pero tiene pues un adicional de posibilidades de que se genere lo que toda la oposición espera. Diana, tú estás en el Congreso, puedes darnos una opinión precisa y clara sobre esta situación. Adelante y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias Pepe. Buenas noches. Buenas noches a Daniela, también un gusto conocerla por este medio. Efectivamente, la coyuntura nos ha tenido sumamente, por decirlo de alguna manera, entretenidos. Siempre ha habido algo nuevo. Ayer nosotros teníamos reunión de bancada, y saliendo de la reunión de bancada nos enteramos que iban a tomar juramento a un nuevo ministro del Interior, 7 en lo que va la gestión del presidente Castillo. Es decir, estaríamos hablando de que tiene un ministro del Interior por cada 2 meses o un poco menos, y es evidente que esto repercute en lo que serían las políticas públicas del sector, ¿no? Cuando nosotros recorremos las regiones, en mi caso yo soy de la región Arequipa, y en semana de representación llegamos a lugares muy alejados, lugares que ni siquiera tienen comisaría, lugares que personas que se tienen que movilizar por horas para llegar a una comisaría, y les preguntamos por las políticas públicas del sector, pues muchos están confundidos. Es más, he llegado a comisarías en las que constantemente se ven obligados a cambiar el cuadro del ministro del Interior, que en algunos ya ni siquiera lo cambian, porque esto de verdad que es tan constante, y es increíble, porque son ellos quienes se quejan de que en teoría el Congreso es obstruccionista, que no los deja trabajar, que les cambia los ministros cada cierto tiempo. Y esta reacción del presidente por aparentemente el exministro del Interior estar tomando acción respecto a los prófugos de este gobierno, pues no le habría gustado y habría tomado finalmente esta decisión, ¿no? Entonces, es cierto que el Congreso tiene que tomar acción, que lo está haciendo. Yo sé que las bancadas se están reuniendo. En nuestro caso nos hemos declarado en sesión permanente y constantemente, todos los días, estamos conversando sobre la coyuntura que tú bien comentas. Muy bien. Sí, vamos a pedirle también a mi amiga el gusto de verte. Realmente he tenido hoy día una de mis sobrinas nietas hablándome de ti, diciéndome qué interesante programa tienes. Entonces le dije yo, Daniela es una chica muy atrevida políticamente. Entonces, vamos a escuchar ese atrevimiento. Adelante. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Muchas gracias. Hola Pepe, un gusto estar contigo. La verdad que
siempre estar en tu programa se siente como en casa, ya sabes el cariño que te tengo. Y bueno, un gusto compartir panel con Diana. No había coincidido con ella en una entrevista, pero la bancada de Avanza País está haciendo un excelente trabajo en el Congreso y entiendo que también su labor de fiscalización, según una última nota del Comercio hace unos meses, es bastante buena, así es que la felicito por eso. En tanto al escándalo del ministro del Amor, ministro Fiu Fiu o ministro González, los varios nombres que se le atribuyen a Mariano González, realmente ha sido un escándalo, ¿no? En el gobierno ya de los varios escándalos que vivimos día a día, ¿no? Es realmente una anomalía despertarse hoy día en el Perú y que no haya un escándalo político en la primera plana del gobierno que tenga relación con el Ejecutivo, ¿no? Y el de Mariano González llama bastante la atención porque solamente tuvo 15 días en el cargo y las razones por las cuales se dan, o las pocas razones, o la nula razón por la que se da su retirada del cargo, invita a la sospecha natural de la ciudadanía. Eh, digamos, el presidente Castillo sacó un tuit, me parece que en ese momento Mariano González se enteró que estaba siendo removido del cargo, entonces nosotros nos enteramos al mismo momento que el ministro había sido removido del cargo y la acusación más grave es que se le estaría removiendo del cargo porque estaba integrando un equipo especial dentro de la policía para que se le pueda investigar al entorno, o sea, para que se pueda encontrar el entorno prófugo del presidente Castillo, ¿no? Los sobrinos, el propio exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, Bruno Pacheco, todos estos personajes ya bastante infames. Y lo que más sorprende, y a veces, bueno, a mí me gusta mucho referirme a las encuestas de opinión porque ese es mi trabajo dentro de Centro Wiñac, veo mucho las encuestas, y una encuesta de este fin de semana señala, bueno, se hizo la pregunta, ¿no? La evaluación que se le da al gobierno de Castillo en torno a las diferentes materias que se tienen que atender. Y la ciudadanía señala que más del 80% de la población desaprueba de la manera en la que Castillo está lidiando con la delincuencia. Y el Ministerio del Interior es el llamado a lidiar con la delincuencia, ¿no? Esta encuesta señala que el control de la inflación y la delincuencia son los más desaprobados en términos de lo que el gobierno está haciendo, o bueno, más bien no haciendo, para poder lidiar con ellos. Entonces, esta rotación constante, ya Diana mencionaba que este es el 7º ministro de Interior que tenemos, es preocupante, ¿no? Porque, como bien decía, las políticas públicas se estancan cuando hay un cambio de ministro, cuando hay cambios de viceministros y tales. Pero bueno, ese es mi resumen de lo que ha sucedido hoy, que la verdad ha removido bastante la opinión pública. Así es realmente pues preocupante. Hay acciones que se están tomando. Aparentemente el señor González ha sido llamado a la fiscalía, debe haber ido ya y dado su versión. Se dice que hay audios, bueno, en fin, comienza pues la prensa también a interesarle el tema y a comenzar a expresar todas las circunstancias y situaciones alrededor de este enojoso asunto. Hay que ver la forma y manera cómo se va a enfrentar esta situación, cómo la va a enfrentar el presidente Castillo. Entonces yo quiero pedirle a Diana que me diga más o menos qué cosas se piensa en el Congreso de esta situación. Dicho sea de paso, hoy he leído algo de que el grupo del almirante Montoya ha hablado sobre la posibilidad de reducir el número de votos para la vacancia. También sería bueno que Diana nos diga cómo está esa situación, ¿no? Yo creo que si es que realmente va a ser factible hacerla. Pero antes de eso, sí quiero decir algunas cosas sobre Diana. Y Diana es una excelente congresista y he tenido la oportunidad además de estar reunido con ella y otras congresistas y hemos escuchado su versión.
Sabemos que Diana es autora de una ley, que es la ley 31469, que es una ley que establece la cobertura inmediata a las madres gestantes. Es una ley importante, ¿no? Las madres gestantes afiliadas a salud y la reciente ley aprobada en el Parlamento Nacional que regula las apuestas deportivas. Ella, y esto me vas a corregir, Diana, o vas a ampliarlo, es o ha sido o sigue siendo, no sé, voleibolista. Ha sido una gran voleibolista y, si no mal entiendo, ha tenido la oportunidad, ya muy joven, porque Diana tiene recién 30 años, ya es muy joven, de haber pertenecido a esa famosa selección vicecampeona mundial. Así que cuéntanos un poquito de eso también y después me respondes en el tema político de la parte del Congreso. A ver. Sí, efectivamente el voleibol para mí ha sido parte de mi formación. El hecho de hacer deporte se lo agradeceré toda la vida a mi familia, tanto mi hermano y yo crecimos así. Mamá siempre decía que la educación es la mejor herencia que uno puede tener acompañado del deporte. Entonces yo recuerdo mis fines de semana de chiquita, mi hermano haciendo fútbol con mi papá, yo en el voleibol con mi mamá. Gracias a la posibilidad de ser parte de una selección nacional de voleibol es que pude acceder a educación de calidad en el extranjero. Y yo siempre tenía esta sensación de deuda con mi país y es por eso que el año pasado me reúno, en septiembre del año pasado me reúno con el entonces presidente del IPD, Gustavo San Martín, para ver de qué manera podíamos apoyar realmente a los deportistas, ¿no? Yo he hecho un montón de reconocimientos en el Congreso, he contado con la presencia de la mesa directiva también, pero me queda claro que los deportistas necesitan mucho más que reconocimientos, necesitan presupuesto. Es así, las medallas no nacen del aire. Y presentamos el proyecto de ley 168 que regula las apuestas deportivas a distancia o cualquier otro medio de comunicación. Estuve atrás de la Comisión de Economía para que me inviten a sustentar, para que se pueda dictaminar. Finalmente fue aprobado por unanimidad en la sesión de Economía del 11 de mayo y grata fue mi sorpresa porque a la semana siguiente el Ejecutivo presentó una iniciativa legislativa sobre la misma materia. Y a diferencia de nosotros, el Ejecutivo sí puede determinar el destino de los impuestos, ¿no? Entonces, algo que yo siempre digo es que como legislativo hemos sido muy respetuosos de ello, como esperamos que el Ejecutivo sea respetuoso de las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. Finalmente, lo que nosotros decidimos hacer, ya que mi proyecto contaba con aprobación por unanimidad, fue reunirnos con el Ejecutivo a través del MEF Mincetur, invitarlos a que soliciten la acumulación del proyecto, que era la vía más rápida y efectiva, que evidentemente nos podamos reunir tanto los MEF, Mincetur, la Comisión de Economía. Aquí también fue autora de ley la doctora Marta Moyano, participó los asesores de su bancada, de mi bancada, mi despacho, y poder saber qué podíamos rescatar del proyecto del Ejecutivo, ¿no? Ellos determinaban mucho mejor el tema de las funciones, las restricciones, las garantías. Ellos incluían un título habilitante que es como una licencia para que las apuestas deportivas puedan operar en nuestro país. Finalmente hicimos un texto sustitutorio. Te puedo decir, Pepe, que me ha costado muchísimo que este proyecto finalmente sea debatido en el Pleno del Congreso. Ha sido debatido en el último día de la legislatura. Puedo pensar muchísimas cosas por qué la oposición o resistencia a que este proyecto sea debatido, pero materializando ya lo que sería el proyecto, pues finalmente quedó en la siguiente distribución. Va a haber un impuesto especial, así como casinos y tragamonedas, del 12% para las apuestas deportivas y no deportivas a distancia o por cualquier otro medio de comunicación. Y la distribución es la siguiente: 20 para Tesoro, 20 para salud mental, es decir, va al MINSA, 20 al IPD, al Instituto Peruano del Deporte, y 40 para Mincetur. Según cifras del Mincetur, estaríamos hablando de una recaudación de 164 millones de soles aproximadamente, de los cuales más de 30 millones serían para el Instituto Peruano del Deporte. Así que yo con esto estoy sumamente contenta, ya ha sido exonerado de segunda votación, yo espero que el Ejecutivo no lo observe, finalmente ha sido un texto consensuado con ellos y que finalmente pueda ser promulgado. Y lo mismo con la ley 31469, que establece la cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a E-Salud.
Aquí no se incurre en gasto público ni se afecta el erario nacional porque sabemos perfectamente que salud se financia casi en su totalidad por los aportes de los asegurados. Lo que nosotros hicimos aquí es que la mujer gestante pueda tener la cobertura inmediata porque sabemos que en el caso de salud, cuando uno se afilia, pues tienen que pasar este periodo de carencia, ¿no? 3 meses consecutivos de aportaciones o 4 meses no consecutivos en un periodo total de 6 meses. Apelando al derecho a la vida, a la salud de la mujer y del concebido, porque nuestra Constitución regula que el concebido es sujeto de derecho todo cuanto le favorezca, es que pudimos, yo creo, subsanar de alguna manera lo que decía el reglamento, ¿no? Y para poder modificar el reglamento tuvimos que modificar la ley. Esto fue aprobado por unanimidad en el Pleno Temático por el Día de la Mujer. Lamentablemente el Ejecutivo lo observó y tuvimos que esperar 2 meses para ir por la insistencia, y en el Pleno previo al Día de la Madre pudimos lograr la aprobación por insistencia para todas estas mujeres. Y yo realmente quedé mucho más decepcionada porque es increíble que un gobierno que se autodenomina ser el gobierno del pueblo deje fuera de sus verdaderas necesidades, demandas a las mujeres gestantes. Dime una cosa, sobre el tema de la propuesta que está haciendo Montoya, la propuesta de reducir el número de votos. Tú me acabas de mencionar que eso es factible, ¿no es cierto? Es una potestad del Congreso. Pepe, yo no estoy muy segura si también lo ha comentado el almirante Montoya, en todo caso lo podríamos confirmar, pero sí te puedo decir que hoy precisamente que nosotros hemos tenido reunión de bancada Avanza País, se acordó en esta reunión ingresar el proyecto de ley que tiene como autores a mis colegas Roselia Muruz, Diego Bazán, para reducir la valla de 87 a 78. Es algo que ya venía la bancada trabajando, conversando desde hace meses, pero aún no lograba la aprobación de la mayoría dentro de la bancada. Hoy se retomó el tema, finalmente se aprobó dentro de bancada que se presente este proyecto de ley. Creo que un punto a considerar también es que es oportuno legislar sobre instituciones, no sobre personas. Yo tendría en cuenta esto, pero bueno, finalmente como bancada se decidió presentar este proyecto de ley que reduce la valla de los 87 a 78. Muy bien. Muchas gracias. Dime, Daniela, tú que eres una analista política, además permanente, porque sé que te dedicas a eso y que lo haces muy bien, ¿qué recomendarías tú o cómo ves tú más bien la situación presentada por la renuncia de este ministro, aparte de lo que han manifestado, de lo que se tendría que hacer? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Congreso? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Tú debes tener una opinión sobre eso. ¿Cuál es esa? Adelante, Daniela. Sí. A ver, una de las opciones hay varias opciones que se están contemplando, ¿no? Hay varios actores a tomar en consideración con todo esto, ¿no? Las voces que llaman a la vacancia o la remoción, la renuncia de Castillo a partir de el retiro de Mariano González, o sea, la forzada renuncia más bien de Mariano González, abre muchas discusiones al respecto en el ámbito político, ¿no? En tanto a lo que se refiere a Pedro Castillo, ¿no? Acá Diana estaba mencionando una de las alternativas, que es reducir el número de votos necesarios como para que el Congreso pueda evaluar una moción de vacancia hacia Castillo, ¿no? Ya hemos tenido, este sería el tercer intento de moción de vacancia hacia Castillo. El primero no se llegó a debatir la moción, el segundo sí se llegó a debatir la moción y no se alcanzó los votos, y en este caso la intención detrás de reducir el número de votos para poder habilitar la vacancia se da en una circunstancia especial, ¿no? Que es que en el Congreso, y Diana debe conocer esto mucho mejor que yo, hay un bloque oficialista duro.
Se habla, por ejemplo, de que Perú Libre, que Vladimir Cerrón le pidió la renuncia a Castillo, que Perú Libre se ha dividido en tres, inclusive creo que en cuatro, ¿no? Hay Perú Libre, hay el bloque magisterial y hay Perú Bicentenario, Bicentenario, la Perú bancada del Democrático. Bicentenario. Exacto. Pero a final de cuentas, si es que uno ve las votaciones de estas bancadas, ¿no? Están alineadas en bastantes sentidos, y si es que se recurre a una moción de vacancia del presidente, lo más seguro es que vayan a votar en contra, ¿no?, de la moción de vacancia. La oposición no es lo suficientemente grande en ese momento como para habilitar la moción de vacancia contra Castillo, y por eso entiendo que se está pidiendo un cambio en el reglamento del Congreso para que se pueda reducir el número de votos, ¿no? Ahora, hay esa vía para quienes quieren la moción de vacancia hacia Pedro Castillo, como también hay la vía de la acusación constitucional hacia Castillo, que tendría que ser respaldada también por una investigación fiscal. Ahora, la fiscal de la Nación, que ahorita no me acuerdo su nombre, tiene abiertas 3 procesos en contra de Pedro Castillo, y uno de los cuales tiene que ver con el ascenso irregular de militares ¿no?, en las Fuerzas Armadas. Ahora, si vinculamos eso al proceso al caso de Mariano González, con el tema de la conformación de un grupo especial dentro de la policía, uno ya ve la conexión, ¿no? Como Pedro Castillo está bastante involucrado en lo que tiene que ver con los ascensos o los puestos o la conformación de grupos dentro de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, algunos dicen que esta podría ser también una causal de vacancia o una causal para la acusación constitucional, debido porque en el Perú, en la Constitución, supuestamente tenemos una separación de poderes, pero el Ejecutivo no está respetando esta separación de poderes, ¿no? Entendemos los diferentes poderes del Estado como el Ejecutivo, el Legislativo, las Fuerzas Armadas y la Policía, que es por el lado de seguridad. Tenemos el Ministerio Público con la Fiscalía, tiene todo esto que ver con la justicia. Pero claramente el Ejecutivo no está respetando eso, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de lo que es la vía institucional, ¿no? La vía del Congreso y la vía judicial. Y por otro lado, tenemos lo que es la sociedad civil, que la sociedad civil también puede recurrir a lo que es la institución. Entonces, como viéndolo un panorama más grande que hay dentro de la sociedad civil, ¿no? Hay grupos que respaldan la labor del Congreso, en este momento la labor de la oposición, o hay grupos que están proponiendo alternativas, como la propuesta atribuida a grupos más de centro, centro izquierda, o como uno los quiera llamar, que pareciera ser una iniciativa ciudadana aparte de lo que podría ser aquellos que llaman al Congreso a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, para entender el panorama, hay diferentes actores, tanto dentro de las instituciones del Estado como de la sociedad civil, que están pidiendo la renuncia o la vacancia, en todo caso, que Pedro Castillo salga del poder, especialmente en el marco de todos estos escándalos que estamos viviendo y en el contexto que tiene 20% de aprobación, por lo tanto 80% de la población lo desaprueba. Muy bien. Vamos a pedirle también a Diana que nos dé un poco su opinión sobre lo que nos está sucediendo permanentemente y lo que quieren hacer aparentemente este 25, 26 y 27 de julio. Hay un flyer, un banner que ha salido hoy que dice: marcha y mitin de protesta de los 4 suyos. 25, 26 y 27 de julio, autodeterminación de los ayllus y marcas. Asamblea Plurinacional Constituyente y cierre del Congreso golpista, etc. Entonces, esto se viene antes del 28 de julio, antes de que se le denomine la Junta Directiva del Congreso. Y yo quiero hablar de las dos cosas. Quiero hablar de si esta situación se produce
¿cuál es la reacción que debe haber? Yo entiendo que si es una asonada, evidentemente es algo anticonstitucional y se debería ver que la Fuerza Armada intervenga sin golpe, ¿no? Intervenga por una cuestión de asonada. Pero vayamos a los dos temas. Uno es a dónde se quiere llegar con esto, de a dónde, qué es lo que está buscando estos señores, porque anteriormente ha sucedido que hicieron también una especie de presencia de los reservistas que fueron al Congreso y bueno, no sucedió nada con uno que querían que firmen una ley, la firmaron, una disposición del Ejecutivo, la firmaron y se fueron. Y no pasó absolutamente nada. Porque yo creo que aparte de eso, aquí existe esta estrategia del engaño permanente. ¿Qué piensas tú, Diana, de ambas cosas? Sí, Pepe, y solo para redondear la idea del tema anterior que leía un comentario aquí Sí. abajo, yo también creo en esa línea que debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? No pisar esta delgada línea de lo que podría convertirse una infracción constitucional, por lo que podría eventualmente, podríamos tener una ley con nombre propio, ¿no? En ese sentido, yo te comentaba, te lo he dicho también, me parece de manera personal, y hace un momento creo que es necesario legislar sobre instituciones y no sobre personas. No sabemos si más adelante... Lo que ha dicho uno de los asistentes, creo que ha puesto algo sobre eso, creo que fue Juan Carlos Tutor, que siempre asiste a mi programa y siempre es preciso. Adelante, perdona la intervención. Sí, creo que es totalmente válida su opinión de que más adelante esto se pueda convertir en un boomerang, que podamos tener un excelente presidente que no cuente con el respaldo, con la bancada, con números en el Parlamento y que finalmente se le pueda vacar llegando a los 78 votos, ¿no? Sí es un tema de reflexión. Finalmente, como te digo, las bancadas discuten sobre diferentes temas. La agenda ha sido sumamente amplia este primer año como parlamentarios. No hemos tenido receso, hemos visto cantidad de proyectos de ley, algunos buenos, algunos no tan buenos, porque creo sí necesario que todos tengan un correcto análisis costo-beneficio. Y bueno, podemos seguir. Respecto al siguiente tema, nosotros sabíamos cuál era la agenda de Perú Libre, ¿no? Ellos siempre lo comentaron en campaña, saben perfectamente cuál es la manera de cerrar el Congreso constitucionalmente, y ha sido parte de su campaña, y no es que nos han sorprendido, ¿no? La gente que ha votado por ellos sabe qué es lo que venían comentando en los diferentes espacios que podían hacerlo, bueno, hasta donde pudimos escuchar también al presidente Castillo. Entonces, creo, sí, y te lo decía también al inicio, nosotros como legislativo somos respetuosos de las competencias exclusivas del Ejecutivo. De la misma manera, esperamos que ellos lo sean con las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. En ese sentido, también mi admiración por el trabajo realizado desde la Comisión de Constitución a cargo de la congresista Patricia Juárez. He podido ver de cerca el trabajo que han realizado. Es más, leí algunos indicadores hace poco en Diario Gestión que sí, ha habido mucha duda acerca de invertir, por ejemplo, en el Perú, pero que finalmente ya muchos de los empresarios saben que quienes dirigen digamos, las políticas públicas del sector y en base a qué indicadores están es lo que ha venido haciendo Julio Velarde al frente de BCR, el ministro de Economía, y las precisiones que se han hecho en la Constitución a cargo de la comisión que preside Patricia Juárez, ¿no? Sí, yo debo decir además que esa comisión ha actuado realmente muy eficientemente, así como considero yo que una parte del Congreso, que es la parte que en el fondo me representa a mí, representa a muchísimos peruanos, también ha cumplido con una serie de acciones importantes que mucha gente o muchas personas no conocen con precisión. La vez pasada en mi programa leí cada una de esas acciones del Congreso porque la gestión del Congreso en cuanto a lo que se refiere a lo que nosotros representamos, lo que el Perú realmente quiere, no solamente por las encuestas, por los sino porque
conocemos y sabemos la acción y la actitud de lo que no se quiere, entonces el Congreso merece nuestro apoyo. Y las conquistas, evidentemente, también. Mi querida amiga Daniela, vamos nuevamente a conversar sobre el tema de la Junta Directiva del Congreso. El Congreso está a punto tiene que cambiar su Junta Directiva por ley, y hay una serie de situaciones que se están produciendo alrededor, unas preocupantes, evidentemente, de acciones de APP o de acuerdos previos que se han hecho, que están en esta situación. Muchos dicen de aprovechamiento, otros dicen de manejos inadecuados, en fin. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la Junta Directiva y cómo debe estar conformada esa Junta Directiva? Que después se lo vamos a preguntar a Diana también. Adelante. No, la conformación de la mesa directiva es un juego político. Ya comprenderemos la importancia del cargo con Mari Carmen Alba a la cabeza y la atención mediática que ella ha recibido todo este último año. Claramente la cabeza del Parlamento es la representación del Parlamento para un año, para la población. Y es importante que el Congreso, especialmente como el primer ente fiscalizador, o sea, que se llama a fiscalizar al Poder Ejecutivo, tenga, por así decirlo, una buena imagen para poder hacerle frente al Ejecutivo de Pedro Castillo, especialmente con todos los escándalos. Este último año hemos visto una labor bastante eficiente en torno a llamar a los ministros que no estaban haciendo una buena labor para poder fiscalizarlos y poder hacerles preguntas bastante específicas sobre su gestión. Me parece que se censuraron a 3 o 4 ministros. La censura más mediática fue la de Betsy Chávez. Sí. ¿Cuánto fue, Diana? Seguramente vas a ver. El ministro de Educación Gallardo, Salud Condori, Betsy Chávez y Juan Silva. Ya, 4, claro, sí. En mi opinión... del interior, ¿no? El último del interior, antes se manchó. Verdad, 5 entonces. Claramente Diana tiene mejor cuenta que yo porque trabajé en el Congreso. Yo lo veo exactamente. Lo que llama la atención, por ejemplo, de estas censuras, la más mediática fue la de Betsy Chávez, pero bueno, ese es un tema aparte. En tanto a la mesa directiva, claro, hay estos rumores acerca de quién va a ser la siguiente presidenta del Congreso. Me acuerdo que a principio de este mes estaba en un programa como el tuyo, Pepe, y Gladys Echaíz era la más voceada para ser la presidenta de la mesa directiva, pero ahora Gladys Echaíz ha renunciado a la bancada de Alianza para el Progreso. También Héctor Acuña, que al parecer se ha afiliado a Juntos por el Perú, lo cual es bastante sorprendente, en mi opinión. Y había este pacto, ¿no? Según las fuentes del comercio, que Acción Popular iba a ser la primera presidencia del Congreso y que este año el cupo iba para Alianza para el Progreso, que asimismo eran las bancadas, por así decirlo, con más integrantes dentro de lo que es el centro político del Congreso, ¿no? Entonces, ahora hay una serie de rumores, pero son rumores, ¿no? De quién va a ser el siguiente presidente del Congreso. Yo he escuchado rumores de Roberto Quiabra, pero ahora Roberto Quiabra no tiene tanta afinidad con César Acuña como tienen los otros integrantes de su bancada. Entonces, sería una movida arriesgada de parte de César Acuña, en tanto a sus propios intereses políticos, poner a Roberto Quiabra como presidente del Congreso, a pesar que una parte de la oposición creo que lo vería con buenas luces, pero sería sería una apuesta arriesgada de parte de César Acuña, porque Roberto Quiabra es un invitado al partido, ¿no? No es una persona del partido. Claro, y no responde al partido. Entonces, todos son rumores, hasta que no suceda algo en específico, no se puede decir a ciencia cierta, pero lo que sí puedo decir es que es muy importante quién va a encabezar la mesa directiva del Congreso, la imagen que da la mesa directiva del Congreso, la confianza que le puede dar a la población. Ahora,
hay una cuestión bastante preocupante en lo que es la opinión pública peruana, ¿no? Tenemos que distinguir entre, necesariamente, y eso lo digo de saque porque a veces se realizan estas críticas, es que una cosa es la opinión pública respecto al Congreso y otra cosa es la opinión pública respecto a los congresistas y las bancadas individualmente, ¿no? Lo que el público tiene acceso es la opinión pública respecto al Congreso como institución. Y lamentablemente, la opinión pública del Congreso es bastante baja, es inclusive más baja que el presidente Castillo. Ahora, no podemos comparar las dos cosas por igual, por supuesto que no. No, aún así, es muy importante que la opinión pública del Congreso aumente, ¿no? En general, que la opinión pública sea más favorable, porque en realidad, cuando se habla del gobierno del pueblo, en realidad los verdaderos representantes del pueblo están en el Congreso, porque ahí está la mayor representatividad. Entonces, para sumar mis puntos, creo que es muy importante la ficha de la mesa directiva en el Congreso para lo que significa la batalla política de fiscalizar al gobierno de Pedro Castillo en el marco de todos los escándalos que se están dando a su gobierno. Muy bien. Sí, es interesante lo que has mencionado, ¿no? Yo quisiera que Diana, el tema del Congreso, de la Junta Directiva, juega pues un papel muy importante, ¿no? En el manejo futuro del Congreso. Ustedes, de alguna forma, se tomaron acuerdos anteriores, acuerdos que tengo entendido que fueron verbales, que no hay ninguna firma y evidentemente los acuerdos estaban dirigidos, esto es bien importante, fundamentalmente a sostener y a mantener esta unidad democrática, que creo que en parte no se ha cumplido. Y no lo ha cumplido ni APP, ni tampoco Acción Popular, y algunos otros también tampoco han cumplido con el acuerdo original, creo yo, con la finalidad del acuerdo, porque la finalidad del acuerdo es sostener la democracia y la libertad. ¿Qué opinas tú de todo esto, Diana? ¿Y qué crees tú que debe suceder? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar al país? Adelante. Yo comparto con Daniela el hecho de la imagen del Congreso como institución, las noticias que se han podido dar a conocer de las diferentes bancadas, de los diferentes integrantes de estas bancadas que evidentemente van a millar la imagen del Congreso. Los congresos son impopulares en todo el mundo, eso lo sabemos, y creo que sí es necesario poder distinguir las funciones del Congreso, porque muchas veces, y yo te lo puedo decir que recorro mi región, la gente no sabe cuáles son las funciones del congresista y uno llega y piensa que le puede hacer la obra de acondicionamiento, que le puede hacer el colegio, el centro de salud, y a veces me ha tocado ir a colegios donde directoras, profesoras le enseñan eso a los alumnos que me dicen, congresista, haga mi colegio. Entonces, esas cosas vienen desde muy chiquitos y claro, ellos piensan que el congresista es el que no hace nada y no saben cuáles son las funciones del Ejecutivo. Un día yo entré a un colegio, entré a un salón y les dije, el Ejecutivo es quien decide qué hacer y qué no hacer con el dinero de todos los peruanos. Son ellos quienes están a cargo de las políticas públicas que dirigen los sectores. ¿Qué puede hacer el congresista? 3 cosas: fiscalizar, legislar y representar. Claro, sí, podemos atender las demandas de la población, viabilizarlas, tratar de que se concreticen, pero que hay que tener muy en claro que es finalmente el Ejecutivo quienes deciden qué hacer y qué no hacer. Y que nuestro rol fiscalizador como congresistas no es incompatible con anteponer una agenda país, con que el Perú esté primero. Y una muestra clara ha sido, por ejemplo, el proyecto de ley de las apuestas deportivas. Tanto ejecutivo como legislativo sabíamos que se tenía que regular esta actividad, no solo por la importancia del impuesto y que pueda fortalecer las arcas del Estado, sino también porque sabemos que es muy probable lavado de activos. No sabemos de dónde viene el dinero, puede ser narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de drogas, y esta actividad tenía que ser regulada. Además de también ver el tema con mucho cuidado de la ludopatía, ¿no? Entonces, hay cosas en las que sí podemos converger, que sí podemos trabajar,
pero eso no implica que el Congreso tiene y debe seguir ejerciendo su control político. Muestra de ello han sido las invitaciones a los ministros, en algunos casos que ha terminado como censura, efectivamente, que es función también del Congreso, pero lo más extraño es que el Ejecutivo se queje aparentemente de estas situaciones y que ellos estén removiendo a ministros cada 15 días. Eso realmente es inaceptable. Pero bueno, es parte de, y Yo creo... te pregunto, Diana, perdóname la interrupción, muy importante lo que acabas de decir, pero quisiera, como el tiempo nos gana, me gustaría La mesa. ir a la Junta, al tema de la Junta Directiva, lo que se viene, lo que tú crees que se debe venir, el tema de los acuerdos originalmente hechos, como si es que se deben cumplir o no se deben cumplir, porque acá también hay necesidades políticas dentro de todo esto. Como te decía, Pepe, nosotros como Avanza País nos reunimos todos los días, estamos teniendo sesiones, y te puedo decir, yo personalmente, yo considero que en mi bancada hay muy buenos cuadros, personas que realmente defienden ideas y principios con argumentos que no se van en contra de otras personas porque simplemente no les cae. Y creo que habría más de una persona que podría ejercer ese liderazgo de tener a cargo lo que sería la presidencia de la mesa directiva. Conocemos todos sobre este famoso acuerdo, cuando al inicio evidentemente no teníamos mayores referencias de lo que eran las bancadas. Claro, en ese momento AP y APP era un poco los que iban a inclinar la balanza de alguna manera, y el objetivo era pues la democracia, ¿no? Sostener la democracia y el equilibrio de poderes. Creo yo que la situación está sumamente movida. APP está en una situación muy difícil con la renuncia de Héctor Acuña, y también creo que es necesario hacer una evaluación de lo que han sido las votaciones de los diferentes grupos políticos. ¿A qué responden estas votaciones? Si es realmente a que un proyecto de ley se viabilice o es a cuidar las espaldas del Ejecutivo. Creo que eso va a ser determinante al momento de elegir la persona que esté a cargo de la mesa, porque finalmente es la que va a estar a cargo del Congreso, que le va a hacer el contrapeso al Ejecutivo. No podemos tener a personas con dudas acerca del Ejecutivo ahí, ¿no? Tenemos que tener una persona muy firme. Y te lo digo sinceramente, Pepe, actualmente no hay una determinación sobre la conformación de la mesa. Hay muchísimas movidas. Justo ahora nos están escribiendo respecto a lo que sería la mesa, sobre todo con la salida del congresista Héctor Acuña, de la doctora Gladys Echaíz, de lo que sería su ingreso a Renovación, cómo vamos a conformar la mesa, sobre el acuerdo que había para que APP presida este segundo año. Pero como te digo, creo que sí es importante observar, detenernos a ver cuál ha sido el accionar de cada uno de los congresistas al momento de las votaciones, porque es muy fácil no votar en ciertos temas de debate, ¿no? ¿Cuándo se debe definir la Junta Directiva de acuerdo a la ley? La mesa, la votación debería ser el martes 26 de julio, ¿no? Para eso ya debería haber la conformación. Entiendo que en verdad se pueden presentar diferentes listas. ¿Cuál sería para ti la Junta Directiva? ¿Cuál consideras tú de que debería ser la Junta Directiva? No puedes decírmelo, sí puedes decir, te he visto ahí una... Yo, evidentemente como bancada hay cosas que no podemos adelantar opinión, pero te lo decía al inicio, yo confío y creo mucho en la capacidad de mis colegas de bancada. Creo que hay más de uno que estaría sumamente preparado para asumir este gran reto de lo que sería la presidencia del Congreso. ¿Quién es el más adecuado de tu bancada, por ejemplo? Yo soy así. Mira, es que nosotros somos 10, te puedo nombrar absolutamente a todos. Si hay personas que crean consenso con otras bancadas, enhorabuena. Tenemos sí a nuestro representante, pero como te digo, hay muchos nombres sueltos, tampoco podríamos adelantar mayor opinión, pero si hay algo que yo siempre rescato en mi bancada es que defendemos ideas y principios con argumentos. ¿Qué nombre suelto no lo puedes soltar? Bueno, yo te puedo decir los 10 de mi bancada, ¿no? Ya. Te escucho. Creo que le toca a Daniela, Pepe, creo que le toca a Daniela. Qué política. Creo que
le vamos a pasar a Daniela para que Daniela nos diga qué sugieres tú. Uy, peor. Yo sí puedo sugerir lo que yo considero, y lo voy a hacer, pero quiero escucharlas a ustedes. Creo que esto es vital, ¿no? Y mira la circunstancia por la cual estamos atravesando es realmente delicada y evidentemente el Congreso es necesariamente pues la institución más importante del país, ¿no? Sí, de acuerdo. El primer poder del Estado. Y evidentemente el primer poder del Estado tiene que estar no solamente vigilante, sino buscar la forma y manera de que quien maneje el primer poder del Estado sea gente realmente capacitada. Es difícil pedirles a los congresistas que dejen de lado sus intereses partidarios, ¿no? Lo existen, lo acaba de manifestar muy bien Diana, pero debemos, cuando se trata de una circunstancia de nuestro país como la que estamos viviendo actualmente, tenemos que dejar todas esas cosas de lado para pensar en el país. Lo mismo, y perdónenme que me alargue un poquito esto, lo mismo le pido a los medios de comunicación y lo mismo le pido al empresariado. Hoy día me ha dado mucho gusto ver un comunicado de todas las asociaciones empresariales importantísimo pidiendo justamente eso mismo que vengo pidiendo. Empresarios Unidos. Sí. Entonces, y también, por otro lado, otras asociaciones también. Y tenemos que juntarnos, porque la unificación, la unión hace la fuerza. Yo soy un profundo creyente de eso, porque todavía tenemos grupos que tienen pues sus líderes políticos que quieren rehacer partidos o hacer partidos también. Eso dejémonos todavía para después. Ahora dediquémonos única y exclusivamente al objetivo que tenemos, que es el regresar a la democracia y a la libertad. Muy bien, esa es mi opinión y yo quisiera que además también quiero tú, Daniela, estás en una asociación que sí me interesa que puedas también explicarnos cómo funciona esa asociación que está dirigida, según tengo entendido y según he leído, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, me interesa esa asociación. Es muy gracioso porque mi hermano Francisco, en la época de que fuera presidente Fujimori, antes de eso, formó un partido político que se llamaba Somos Libres. Entonces, sí. Bueno, está en el himno, así es que es normal. A ver, háblanos de eso y tenemos todavía unos 8 minutos, mitad cada una, y seguimos conversando. Adelante, Daniela. Sí, bueno, en ese momento me encuentro dirigiendo la asociación Somos Libres. Somos un grupo de jóvenes que no respondemos a ningún partido político, más bien nuestro propósito es difundir las ideas de la libertad económica y las libertades individuales a largo plazo en el Perú. Y nuestra esperanza es crear un ecosistema de creadores de contenido, de personas convencidas con estas ideas para que puedan aportar a la opinión pública del país en tanto a estas convicciones. En estos momentos tenemos bastante actividad por redes sociales. Me acompañan Mirko Vidal de Amanecer Libertario, Valentina del Águila, que tiene su canal de YouTube La Comunicadora, Tamagra Moas, que es Community Manager de la página, y David Tejada, que es creador de contenido y también está bastante involucrado en varias causas políticas liberales. Y bueno, somos un equipo que reciente, ¿no? Que estamos bastante emocionados con las cosas que vamos a hacer. Este lunes 25 vamos a hacer un evento en el Hotel Roosevelt, en Miguel Lazo, acerca de los 365 días del gobierno de Pedro Castillo, un balance de las cosas que se han hecho desde el Ejecutivo, especialmente atropellando las libertades de los peruanos, y también un balance del Congreso, los aciertos y los desaciertos
del Congreso en este último año de gobierno. Entonces, a quienes estén interesados en participar en este evento, es completamente gratis, pueden asistir. En nuestras redes sociales tenemos un formulario de inscripción, así es que los invito a participar. Tenemos todavía algunos cupos para quienes se quieran apuntar al evento y creo que va a ser una buena manera de refrescar nuestra memoria acerca de este último año tan catastrófico que hemos tenido, especialmente de parte del Ejecutivo, para hacer memoria de todas las cosas que han sucedido para poder asimismo remediarlas, ¿no? El próximo año, espero, ¿no? Y si puedo hacer un último comentario, no sé si es posible, en tanto lo que estaba diciendo Diana del Congreso. Es cierto que los congresos alrededor del mundo son bastante impopulares, pero a mí lo que me preocupa especialmente, según veo en las encuestas, hay esta encuesta que se llama el Latinobarómetro, que toma encuestas alrededor de Latinoamérica y en España. En el Perú, la última cifra que he visto es que 76% de los peruanos preferirían un sistema de voto directo por encima de un sistema de voto por representantes políticos. Entonces, esto no es algo que es culpa de este Congreso, es un resultado que se viene dando hace bastantes años, ¿no? Entonces, especialmente situaciones como las que se dan con la conformación de la nueva mesa directiva son especialmente importantes porque la persona que tiene que ocupar la presidencia del Congreso, y ahí sí puedo dar una opinión al respecto, tiene que ser alguien que responda o que puede ser un perfil conciliador con las diferentes bancadas y no responda a un solo líder político. Eso es lo que me preocupa de la mesa directiva presidida por alguien por Alianza por el Progreso, porque si algo nos ha enseñado el Congreso extraordinario de Vizcarra es que con las votaciones de Alianza por el Progreso muchos de los congresistas responden a los intereses de César Acuña. Entonces, tenemos que tener un perfil, espero, ¿no? Y eso es parte de mi opinión como ciudadana, que responda, ¿no? A los intereses del país y no a los intereses de un líder político en particular. Entonces, esa sería mi opinión personal. Y con eso termino y dejo a Diana. Diana, muchas gracias. Muy bien dicho, además. Y te deseo la mejor de las suertes en esa asociación, en esa institución, en ese tema que estás haciendo con respecto a Somos Libres. Diana, es importante nuevamente, y perdona que regrese otra vez al tema, yo primero quiero decirte, nos queda poco tiempo, pero quiero decirte que me parece excelente tener gente joven preparada como ustedes dos, cada uno en su sitio, en su lugar, en lo que hacen. Y la juventud juega un papel prioritario y fundamental en el país. Tenemos que generar más juventud, tenemos que generar más gente capaz de las edades de ustedes que realmente se ocupen de entrar a la política que tanto requiere y tanto necesita de gente capacitada como ustedes dos. Lo que quiero preguntarte, Diana, ¿qué sientes tú de cómo actúan los medios de comunicación y cómo está actuando el empresariado? ¿Qué sientes tú? ¿Sientes el respaldo? ¿Sientes una actitud positiva? ¿Qué se requeriría adicionalmente? Y la última pregunta sería la pregunta del Congreso. Es lo que quiero agregar, algo importante que se me pase. Yo he tenido la oportunidad de estar contigo y estar con la presidente del Congreso en una reunión, y debo decir aquí públicamente que la presidenta del Congreso merece todo nuestro aplauso, todo lo que ha realizado realmente en una circunstancia tan complicada como la que estamos viviendo. Ella se ha fajado muy bien en pro de la libertad y la democracia del país. Y quiero que le traslades eso a Americano. Ok, adelante con mi pregunta. No te escucho. Estaba en mute. Te estaba comentando que sí, yo también rescato de este Congreso la gente nueva, buena. Tenemos la primera mesa de jóvenes parlamentarios. Ciertamente rescato la juventud, pero no resto importancia a la experiencia. Eso es sumamente importante. Hemos podido lograr, por ejemplo, dentro de la bancada, que nosotros somos 5 menores de 35 años, pero siguiendo al general, las opiniones de Norma,
de absolutamente todos, ¿no? Y en cuanto a tu siguiente pregunta, estamos en un tiempo tan difícil que necesitamos de absolutamente todos. Necesitamos que la academia se sume, que el sector privado se sume, que la prensa independiente también haga su rol. Y en ese sentido podemos también hablar de la sociedad civil. Muchas de mis actividades de fiscalización, que te agradezco, Daniela, el haberlo mencionado, quedamos en segundo lugar de los 130, es porque recibo las denuncias de la población, porque hacemos una fiscalización conjunta, ¿no? Y podemos evidenciar las problemáticas. Entonces, yo, por ejemplo, sí podría hablar un poco más del sector privado. De hecho, hemos estado en una reunión en la que yo he presentado un proyecto de ley que fortalece las obras por impuesto, porque considero sumamente importante que el privado se convierta en un aliado estratégico del Estado, que el Estado lo reconozca como tal y que juntos puedan trabajar por el anhelado cierre de brechas sociales. El Estado solo no lo va a poder hacer, el privado solo no lo va a poder hacer, pero, por ejemplo, sé que han habido de pronto algunas diferencias con el Congreso. El retiro de la AFP fue una de ellas. Yo voté en contra, no fue popular votar en contra, fuimos 8 congresistas que votamos en contra. Yo sustenté mi votación porque finalmente esto lo vamos a asumir los jóvenes de hoy. Más adelante, al 2050, vamos a tener el doble de población en edad de jubilación. Hoy es 9%, más adelante será 18%. Y ya la mitad de los afiliados tienen cero en su saldo balance, ¿no? Entonces son temas muy delicados, pero bueno. Y lo propio, he sentido también, por ejemplo, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Han habido temas que han causado muchísimo debate, que lo hemos podido analizar, y que al momento de una determinada votación, que muchos tienen el cálculo político, yo de verdad creo que es necesario legislar técnicamente. También he recibido un poco de golpe, que creo que ha podido ser un espacio en el que el privado haya podido ganar también para ayudar a sociabilizar cada uno de los proyectos, para ayudar a sociabilizar cada uno de las propuestas que ellos puedan tener en favor de los ciudadanos, ¿no? Entonces, podemos hacer un mea culpa absolutamente todos, siempre hay espacio para mejorar. Decía Daniela, es un año de la presidencia del señor Pedro Castillo. Mayores resultados no hemos tenido, la gente es más pobre hoy. Claro, es fácil echarle la culpa a la inflación, a la guerra, cuando sabemos que hay temas en casa que no han podido ser solucionados, que la gente está a la espera de resultados, ¿no? Resultados que se conviertan finalmente en trabajo para ellos. La gente está harta de los bonos, quiere trabajar y quiere poder salir de esta situación que cada día es más caótica. Imagínate, si nosotros nos sentimos así, ¿cómo estarán las personas de menores recursos? Así es. Yo te agradezco, yo realmente les agradezco a las dos este conversatorio tan importante. Yo sé que cada una en su área viene haciendo una labor espléndida, extraordinaria. Ojalá tuviéramos más gente joven como ustedes. Y felicitarlas a las dos, ¿no? Cada uno lo que cada una hace. Yo sé que Diana lucha por su región, lucha por su país, y eso es encomiable, y mucha gente no se da cuenta de lo que es realmente dedicarse con ese fin, que eso es un ejemplo importantísimo para nuestra juventud. Quiero aprovechar también agradecerlas, lo mencionado por Gustavo Costa con respecto a mi programa. Yo sé, Gustavo, te agradezco muchísimo y sé que siempre estás presente, y yo sé que también tú te preocupas por lo mismo que yo. Espero que muy pronto estemos nuevamente juntos, y va a ser muy grato además. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, Pepe. Y mucho gusto, Daniela. Saludos. Igualmente, a todos. Diana. Y que viva el Perú democrático y libre.